Y estamos en 6 de noviembre, nos quedan 2 clases de comisiones y luego chat de consultas, ¿sí? Hasta el viernes 20, trabajamos en espacio de comisión con este formato, y luego tenemos clases, dejamos abierto para clase de consulta, por examen final, y para quienes quieran, no sé, si hay algún recuperatorio del EB3, ¿sí? Recuerden estas fechas. Y otro recordatorio es que yo voy a estar también, sí, ahí nos podemos encontrar de nuevo con mi comisión, el martes que viene, que es el martes 10, voy a estar dando el taller del estrés, junto con Daniel, hacemos ahí la dupla. Así que... yo quería hacer una consulta. Dale, María Laura. ¿Cómo sí, no? yo me inscribí ayer al correo que dejaron. Ajá. Y no, o sea, figura como enviado el mensaje, pero ahora voy a la bandeja de enviados y no me figura. ¿Y cómo puedo hacer para saber si le llegó, para no inscribirme de nuevo, digamos? Y yo te sugiero Que que no le figuren de dos nuevo inscripciones. ¿Cómo? que te inscribas de nuevo por las dudas. Ah, bueno. Luego, no pasa nada si te inscribís 2 veces. ¿Está? Ah, Es preferible que quedes inscripta para poder entrar bien. y para tener después el certificado de participante, a que tengas la duda hasta el último momento. Yo te sugiero eso. Igual le voy a decir a Guadalupe que pasó eso, digamos, que Bueno. escribiendo no. ¿Qué es lo que te aparece, digamos? Yo envié el mail a ese correo, Uh-huh. y bueno, me decía, enviando, correo enviado. Y esta mañana, para corroborar, quise fijarme si estaba entre los enviados y no figura. Hacelo de nuevo, no va a pasar nada si lo tenés, Bien, si te inscribís 2 veces, o te va a decir que usted ya está inscrito, lo que sea. No pasa nada. bien, ¿Está? bárbaro. Si te quedas tranquila, yo le voy a avisar a Guada. ¿Podrá ser de la casilla de correo tuya o podrá ser de a donde la enviaste? ¿Vos qué decís? La verdad que no sé, nunca me pasó eso. Bueno, entonces tiene que ser ahí una cuestión con la casilla esta de inscripción. Vamos a avisarle a Guadalupe de todas maneras, ¿sí? Entonces, tenemos el 10 y el 24. El 17 va a dar un teórico Guadalupe, capaz con Melanie y César, pero Guadalupe seguro, ¿sí? Por las dudas les aviso que ese martes van a estar ese tío docente, o sea, nos dividimos. Vamos a estar todos el martes y el 24, pero el taller del estrés lo coordinamos con Daniel, nosotros dos. Y el 17 da Guadalupe, y el 24 cerramos con estrés porque vamos a hacer la relajación progresiva. Y otra forma de abordaje, ¿sí? Que está muy bueno, que se llama diseño vital. Son las herramientas con las que nosotros trabajamos en lo cotidiano, en análisis institucional y demás. O sea, está interesante poder interactuar con estas técnicas, que en general lo que yo descubrí es que en la experiencia clínica, ahí está, estaba sucio. En la experiencia clínica lo que descubrí es que los abordajes para el estrés disminuyen en un gran porcentaje los síntomas panicosos y de ansiedad, ¿sí? Que generalmente son medicados con clonazepam, con clonazepam y demás, ¿sí? O Alplax. Entonces está bueno para que conozcan. Ese es un aviso. Después, hasta el 20, y después, bueno, que hoy, si quieren, el miércoles alguien leyó un EB3, así que si quieren, alguien tiene hecho un EB3, bueno, puede leerlo hoy. Surgió el planteo en la reunión de cátedra y también el miércoles en la comisión, y se los transmito. Para quienes tienen ganas de hacer el EB3 porque les gustó escribir, aunque no lo puedan entregar porque no hay mesas de... ¿Mesa o no de sociología? ¿Qué sabemos? Capaz que para el recuperatorio se llega, qué sé yo, capaz que para el 30. ¿Alguien sabe qué se decidió? Porque se iba a decidir el miércoles en comisión directiva si sociología iba a tomar mesa o no. Si iba a No, haber... me parece que no, Bueno, me parece que no se toma. qué pena, porque ahí si llegábamos capaz al 30, ¿viste? A la entrega del 30. Es recién en diciembre, me parece, la mesa. Entonces no hay chance. Bueno,
Para quienes no pueden entregar para la promoción el tercer escrito breve, que no lo tienen que entregar, ¿sí? Si tienen ganas de escribir porque les gustó el tema, porque les gusta escribir, porque les sirve para el final, no es que van a usar el escrito breve para el final, pero sí les sirve para estudiar para el final y demás, pueden hacer un tercer escrito breve. Lo que no tienen que hacer es subirlo a la carpeta el 20. Lo que propusimos es que puedan subirlo al foro, si tienen ganas de compartirlo, para que otras compañeras se los lea, y o el profesor Daniel, que es el que está atento al foro, y les pueda dar una devolución o decir algo en relación al escrito, ¿sí? O sea, quienes quieren subir su escrito al foro, pueden subir su escrito breve 3 al foro, ¿está? Que no entreguen, quienes entregan también si quieren lo suben, pero bueno, para compartir así, quizás se arme un debate también interesante y estaría bueno, ¿sí? Voy a compartir pantalla porque tenemos un TP8 que yo subí, no sé si el día lunes o martes, pero el martes lo subí. Miren, qué interesante propuesta. Estamos viendo cerca de la unidad entre la 4 y la 5, ¿sí? Volvemos a ver cuerpo subjetividad, pero también sé que Daniel dio bastante de Edgardo Castro, ¿sí? Entonces, propusimos esto. ¿Qué tal que se imaginan, ¿sí? De una carta a sí mismas, ¿sí? Pero a 2 años de recién recibida. O sea, 2 años de recibida. Para mí es recién recibida, igual 2 años después. Pero bueno. A 2 años de recibida, ¿qué estarán haciendo? ¿Cómo estarán? ¿No? Entonces, para la carta hay que usar esta bibliografía. ¿Mm? El formato es de escrito breve, o sea, 2 carillas y un poquito, con formato de carta, ¿está? Y en donde, miren qué interesante los artículos que pusimos abajo, porque son creo que todos artículos, miren el de Castoriadis, que es el libro. Y el teórico, digamos, y el último teórico, donde también se habló de Edgardo Castro y de que y lo importante es tomar la palabra. ¿Sí? Entonces, fíjense que la carta hay que hacerla respondiendo 2 preguntas. Nos imaginamos 2 años después de recibidas y nos preguntamos, ¿qué me potencia? ¿Cuáles son mis potencias? Podría traducirse también como qué aprendí, qué me quedó, ¿sí? Y qué veo como potencia de mí misma, ¿tá? Que son los recursos, lo que me motiva, lo que me impulsa hacia, esas son las potencias también. ¿Y qué necesito? Digamos, ¿qué necesito? ¿Qué veo que no, que pasó, que no hay, que no funciona, o que no, que necesito? Está claro que tiene que ver con la vocación-profesión, ¿no? O sea, no estamos hablando de, bueno, necesitaría mudarme, vivir sola, comprarme todas las cosas. No, eso estaría re bueno, yo las aplaudo y los incentivo para eso, pero bueno, a ver, estamos hablando de otra cosa, que es la identidad vocacional profesional. Volvemos a eso. Si ustedes llegaron a recibirse, habrán pasado la crisis de identidad vocacional profesional o no. Por ahí es una pregunta que a veces no sucede en el último año y sucede después. Todo me desilusiona, el campo profesional no era el que esperaba, esta compañera me trata mal, el otro, ¿no? Vemos qué pasa. Espero que no les pase eso. A mí no me pasó, pero yo empecé voluntaria en todos lados. O sea, voluntaria acá, yo no sé. Comía de otra cosa. Que trabajaba en una casa de cartuchos, de carga de cartuchos de impresora. Les cuento. Porque eso me permitía, mientras cargaba, hacer mi tesis. Y estudiaba mientras, ya en Buenos Aires. Iba y volvía. Y además, como me tenían en negro, yo les había ofrecido que bueno, pero que una vez por mes me iba a estudiar a Buenos Aires. Entonces no me podían decir nada. Hicimos ahí un trueque. Terrible igual, pero bueno, estuvo bueno. Aprendí a cargar cartuchos y ahora me los cargo solo. Entonces, hacer esta confección de esta carta, de 2 carillas y media, con un formato de escrito breve, usando conceptos, estos que vemos acá. ¿Quién encontró el de Foucault, lo importante es tomar la palabra? ¿Alguien lo vio, lo encontró, lo leyó? ¿Vio la foto de Foucault así? Esperen, ahí les muestro. Ya. Ahí les muestro. Mientras, cuéntenme si lo leyeron, si contaron algo en el teórico, perdón. No hay todavía. Creo que habla de las mesas. De
¿Lo pudieron leer? Porque a mí me interesaría repasar algunas cositas. Si no, pueden decir, no, miren, no lo leí. Estamos en 6 de noviembre. No sé, algo así pueden decir No, también. ese no lo vi, no lo leí. Yo el que leí fue el de Parresía. Este es el de Parresía. Ah, ¿es este? Ah, porque el formato no era ese, por eso. Ah, ¿no? No, Ah, era un Word. mirá, bueno, acá lo tenés más lindo. Más prolijo. Ah, O sea, este lo subió Guadalupe también. Así que tienen que estar los dos, el Word y este. ¿Sí? bien. Si alguien lo quiere con este formato, me avisa también. ¿Ah? Lo que yo les quería es incluso repasar algunas partecitas que están muy buenas. ¿Qué entendieron del concepto de parresía? Es muy interesante. A mí me interesa, digamos. Quiero ver que hay algo en el chat y no me deja leerlo. No me deja entrar al chat. Alguien está escribiendo en el chat y no me deja. A ver. Sí, lo leí y me pareció interesante, Martina. Gracias, Martina. Bueno, entonces, lo que yo les quería comentar es que este texto, además, tiene que ver con toda la cursada, con todas las unidades y los temas que hemos visto. Tiene que ver con fracaso educativo, tiene que ver con locura y tiene que ver con alcoholismo. Con esos tres temas, sí, y también tiene que ver con, bueno, aquellos conceptos que podríamos construir hacia la salud desde psicología social, que van de la mano con adaptación activa, que van de la mano con dispositivo sociocultural de ternura, que van de la mano con subjetividad, digamos, más un hacedor o hacedora, desde Ulloa, que para Castoriadis sería una subjetividad más acercada, o más cerca de la autonomía, ¿sí? Y es opuesto, ¿sí? Distinto a la subjetividad más cercana a la heteronomía, a la adaptación pasiva, a la subjetividad superflua, a la alienación, digamos, que no sea un alienado consciente que estaría al lado de la salud, digamos. Fíjense que ustedes podrían construir con todos los conceptos que venimos viendo, y esta es una buena idea para el final, el concepto de salud. ¿Qué concepto de salud podríamos construir desde la psicología social? Es una buena idea, ¿eh? Es una buena idea pensar eso para el examen final. Y bueno, y ahí están las posiciones subjetivas, ¿sí? Y bueno, la corposubjetividad, desde mirada, desde, digamos, un anclaje con la cultura, ¿sí? Bueno, entonces, Parresía va de la mano de esa construcción de idea de salud y de posición subjetiva, ¿sí? Y también está bien esto que fueron introduciendo en los teóricos, que fue introduciendo Daniel, del gobierno, de sí y de los otros, ¿sí? De las otras o de los otros. Estos textos no están actualizados con lenguaje inclusivo. Tiene que ver también con un empoderamiento, ¿no? Porque con la posibilidad de tener la palabra, no hay nada más subjetivante que tener la palabra. Pero también cuando se forma parte de las instituciones, tal vez es algo que uno tenga que también aprender a construir, ¿no? Pero a veces no está esa hospitalidad o esa habilitación a tomar la palabra. Y en cambio hay alrededor una serie como de dispositivos precisamente de crueldad, de tapar, de ocultamiento, que lejos de habilitar la palabra, lo que hace es que cada uno se encierre en sí mismo. Y también se pierden las ganas de participar, se van haciendo como mundos individuales dentro del mundo institucional. Y a veces eso afecta mucho el poder conformar grupos de trabajo, que son grupos de aprendizaje, porque donde hay reconocimiento del otro, donde el otro significa algo, donde hay horizontalidad,
se abren las posibilidades de aprender. Exactamente, digamos, a partir de la parresía podría ser una herramienta de la caja nuestra de herramientas, si tuviéramos que pensar en esta herramienta como aquel dispositivo, digamos, por el cual nosotras, digamos, interactuamos, intervenimos en nuestra vida cotidiana para acercarnos a la salud, y entonces podríamos guardar ahí la parresía. Ahí dijiste algo interesante, María Laura, que es tener la palabra, que nos den la palabra. Fíjate, después dijiste también tomar la palabra. Acá hay una diferencia, que es lo importante, como dice, es tomar la palabra. También es la posición de la valentía y la audacia, como dice Fernando Ulloa, que ustedes parecen palabras comunes, ya, eso que no es concepto. Y la verdad es que sí, porque es parte del posicionamiento ético de una persona que solamente lo va a poder tener si se constituyó subjetividad ética a partir del conocimiento de la ternura. O sea, si nosotros podemos estar en una reunión viendo cómo alguien hostiga a otra persona y callarnos la boca, pero también podemos, si somos personas sujetas éticas, decir, mirá, a mí yo me voy porque no estoy de acuerdo con lo que está pasando. Y ahí tomo la palabra, nadie me la va a dar. A veces nadie me va a dar la palabra, pero yo puedo manifestarme desde lo discursivo, que claro que es la palabra, la herramienta simbólica que muchas veces, si no es en todas las veces, nos salva, ¿sí? De la formación sintomática, del padecimiento resignado, del sufrimiento mental, ¿sí? Pero no es solamente la palabra per se, no es que la palabra resulte simbólica en una cadena de significaciones imaginarias sociales, no me iba para Lacan, me iba para Castoriadis, ¿sí? Entonces, qué bueno que pueden confluir, no tienen por qué haber clubes antinómicos de concepto. Entonces, qué interesante que es que para poder tomar la palabra, hay gente que no puede tomar la palabra, María Laura, no puede porque está en una condición subjetiva de sometimiento, de abatimiento, por ejemplo, está en una encerrona trágica. Quien está en una encerrona trágica no puede tomar la palabra, ¿tá? O sea, ¿qué quiere decir? Puede después salir de ahí tomando la palabra, haciendo parresía, pero tiene que encontrar un lugar que lo aloje o que la aloje para poder salir de la encerrona trágica, que va a ser a partir de un tercero que le represente la ley, ¿sí? Entonces, hay que poder tomar la palabra, pero también va a cumplir un efecto ese tomar la palabra según donde lo diga. Sí van a encontrar también que están hablando en un lugar donde sienten que no los escuchan, que en general es si hablan de psicología, en general puede ser el ámbito familiar, ¿no? Como, ya empezó la, chao, ¿no? Porque puede pasar, porque no a todo el mundo le interesa lo que queremos desarrollar como pensamiento lúcido. Bueno, o en el grupo de amigas, o en el grupo de trabajo, como dice María Laura. Entonces dice la parresía, literalmente decir todo, pero se lo traduce como hablar francamente, libertad de palabra. Esto no es matar con la verdad tampoco, en un lugar más de victimario, ¿no? Si, bueno, yo te voy a decir lo que pienso. Eso no, tiene que cumplir una función la parresía, digamos. Tiene que tener un sentido. Después está el sincericidio, que es matar con la verdad, ¿no? Si, bueno, lo que pasa es que vos lo que te pasa es esto, y el otro, no, ¿cómo me vas a decir eso? ¿No? Y se larga a llorar. Y bueno, sí, le dijiste fuera de tiempo, no lo quería escuchar, te lo abofeteaste, digamos. Y bueno, y eso hace mucho daño. Entonces, acuérdense que Blecher dice que toda intervención fuera de contexto resulta agresiva. No podemos ir interpretando ni diciendo lo que pensamos a la gente que no quiere escuchar. ¿Sí? Salvo que sea una discusión participada por dos, activamente. De la relación entre el gobierno de sí y del gobierno de los otros estamos hablando, ¿sí? En este punto, ¿y por qué? Porque esto es el punto de partida de la psicología social, que es que los otros también soy yo, en el reflejo de internalización y proyección de las cosas, ¿no? Que nos pasa en el mundo interno, ¿sí? Me encanta este concepto. En este punto en el que se articulan la ética y la política. Pero, ¿recuerdan lo que es la ética? De verdad, es difícil el concepto. Viene también de la filosofía, por eso les digo, es
Y tiene que ver con el cuidado del otro. La Constitución para uso de subjetividad ética tiene que ver con tener los cimientos de ternura para poder también ser empática, por lo tanto cuidar a los otros. Está bien, María Laura. Después desde la filosofía es la coherencia entre lo que digo, lo que hago y lo que pienso, digamos. Alguien ético es no solamente en la ética profesional, que está bien, también es comportarme como pienso, como me dicen que hay que comportar de acuerdo a los digamos, parámetros para una psicóloga y más, pero también ser una persona ética civilmente es esto, que actuemos como somos, que actuemos como decimos que somos también. ¿Sí? Si yo digo, yo soy una persona que hace actividad física y después estoy nublado, ¿no? Como que voy rompiendo, o algo más importante en relación a la cuestión subjetiva y el posicionamiento civil, digamos, es hacer lo que digo y decir lo que hago, ¿sí? La coherencia entre pensamiento, conducta, ¿sí? Ideas, esa es la ética de vida. Los políticos tienen dificultades con eso. Realmente, ¿verdad? ¿Viste? Es generalmente el síntoma que hacen, romper condición ética, ¿sí? Acá tenemos, recuerden, dos sentidos de la política y lo político, que son dos cosas distintas, miren. Entre la ética y la política se sitúa la parresía, ¿sí? Lo que está en cuestión en la noción de parresía es el lugar del otro en la relación de sujeto consigo mismo, la dimensión política de esta relación. Dice, recuerden que la política es la política partidaria y lo político es, que puede ser la condición subjetiva política, va a referirse a la capacidad de pensamiento, ¿sí? Que todos tenemos una condición política, que es pensar, ¿sí? Tres formas de parresía, y acá está lo interesante, ¿sí? La parresía política, ahí está el derecho que posee un ciudadano por ser ciudadano, ¿sí? Por nacimiento, ¿sí? De ejercer el poder mediante la palabra, cuando yo me manifiesto en una manifestación, en una toma, en lo que sea, que puedo decir, ¿sí? Por ser ciudadana. ¿Y vos por qué te metés? Y me meto porque es mi ciudad, porque yo vivo acá, porque mira cómo sacaron los pibes, estaban durmiendo. Bueno. Entonces, a decirle a los gobernantes todo lo que piensa de ellos y de sus decisiones. A ver, también tiene que ver con esta relación entre quiénes y quiénes, no es decirlo al aire. Por eso digo, todo tiene que tener un contexto, ¿sí? Todo depende de su contexto, que es, esto es bien pichoniano, ¿no? Todo tiene un encuadre, todo tiene un contexto, todo tiene un lugar en la vida cotidiana, no sé si lo estoy diciendo acá en una conversación tomando el desayuno y nadie lo va a escuchar, mejor lo escribo en Facebook, que ahí sí le puedo decir a mis gobernantes, como pusieron en la pared, María Emilia Soria, acá tenés tu Guernica. No, bueno, ahí está, ahí tenés, ¿ves? Ese es un buen ejemplo de parresía política, ¿sí? Escribir al gobernante o a la gobernante lo que se piensa, decírselo, y no solo decírselo, se lo tatuaron en la comisaría, donde tatúan todo. A decirle a los gobernantes todo lo que piensa de ellos y de sus decisiones, ¿sí? Parresía judiciaria, escuchen, el grito del impotente contra el que abusa de su propia fuerza. Y ahí tenemos varias interpretaciones. ¿Cuál es el ejemplo más claro? Hablando justo de lo que estaba diciendo yo. Tenemos pero millonadas de ejemplos sobre una misma función social que existe hoy, que es una institución, les digo más pistas, es una institución que está enferma y enferma. Para La justicia. Parecido, sí, pero ¿quién le representa en las calles a la justicia? La policía. Exactamente. Es una institución que está enferma y enferma, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace síntomas por todos lados, ¿tá? Las formas de actuar son animales, digamos, directamente, en general. No importa que haya personas que ustedes conozcan que son policías, porque puede haber sensibilidades distintas, solamente que recuerden el texto de análisis de las masas, que un conjunto que se atribuye a una manada pierde subjetividad, deja de ser ese y está en el conjunto haciendo lo que para él considera un deber ser,
¿sí? Para una bajada de línea, digamos, un superfluo. Sí, me acuerdo que en sociología lo habíamos visto también en términos de Bourdieu, cómo el hecho de pertenecer a una institución va generando ciertos hábitos que, que después es muy difícil de sacar, difícil digamos, de cambiar. Y bueno, ahí precisamente Bourdieu habla del socioanálisis, donde dice que a partir de la reflexión es posible ir cambiando algunas cosas, algunas formas de Exacto, hacer pero hay que las hacer cosas. registro, pensamiento y acción, como dice Blecher de la clínica, ¿no? Para poder ir cambiando ese hábitus. Fíjense un ejemplo que yo escuché hace poco, no puedo decir de quién, pero una persona que como operadora social recibida en Fundación Huiliche en la Escuela de Psicología Social, empieza a trabajar en la penitenciaría de aquí, de la ciudad. Y entonces uno de sus cuestionamientos por los cuales lloraba, digamos, era que cada vez se estaba volviendo más fría porque tenía que entrenar la distancia con los presos y las presas. Y entonces ella sentía que en toda su vida había tomado distancia de las emociones, en todas sus áreas, que sentía que se había vuelto una persona fría. Y que esto le había traído, por supuesto, el motivo de consulta, que era una separación de pareja, ¿no? Pero que uno de los elementos que intervenía, que le estaba haciendo muy mal, es que había tomado conciencia de eso, de que no solamente se había vuelto controladora en su casa, sino que además había tomado distancia de las manifestaciones de las emociones para con su hijo y su pareja. Chan, esto que vos decís, cómo se internaliza tanto esto, ¿sí? Que bueno, podemos caer tranquilamente en ser sujetos superfluos. Interesantísimo, me acabo de acordar por lo que recién contabas. Imagínense alguien que todos los días está en el deber ser de ser policía, ¿está? O sea que hay ciertos hábitos que se internalizan y que después, si no hacen un trabajo, pero arduo, de movilización y desestructura, ¿sí? Para que se encuentre consigo mismo en esa pseudoidentidad que forjó, porque son pseudoidentidades también. Podemos decir, tampoco un policía podría ser policía si no construye esa pseudoidentidad que lo identifica con la manada después. Que puede sacar lo peor de sí, que podemos tener capaz todas las personas en esos lugares si lo entrenamos. ¿Quién les dice a ustedes que si no entrenamos, que si nos entrenamos en la maldad podríamos tenerla tranquilamente? Hay que entrenarse para eso, ¿sí? Y bueno, eso es interesante para pensar, ¿sí? Para eso hay que hacer una práctica de entrenamiento en la vida cotidiana, o sea, que sea parte de nuestras vidas, todos los días, ¿sí? Eso también se entrena, el malestar también se entrena. O no lo entrenamos cuando vamos a lugares en donde somos autoexplotados, o nos autoexplotamos en los trabajos, me incluyo en la docencia también, ¿por qué no? Son muchas horas, ¿sí? Aunque nos guste. ¿Mm? Entonces, parresía moral, confesar la falta que carga la conciencia, o sea, ya vimos la política, la judiciaria, que también puede ser el abuso de poder de un juez. Sí, María Laura, sí. Pero pasa que me parecía que hay tantos síntomas con la policía hoy en día, que estaba bueno ver ese ejemplo. Entonces, parresía moral, confesar la falta que carga la conciencia y hacerlo a quien puede guiarnos y ayudarnos a salir de la desesperación y del sentimiento que se tiene de la propia falta. Ahí hablamos de quien está quizás en una encerrona trágica, ¿sí? La parresía moral, que necesita a alguien que lo represente para salir de un lugar de sufrimiento. Lo que no nos gustaba con las otras compañeras el miércoles es la palabra confesar. Supónganse que fue alguien abusada. ¿Por qué tendría que confesar? Quien confiesa hizo algo mal. No sé, digamos, viene de la religión esa palabra. No nos gustó. Decíamos de cambiarla, así que pondríamos otra como manifestar, decir, proclamar, otra palabra, ¿sí? Porque confesar es como, después yo se lo decía a Daniel, la palabra confesar no me gustó, digamos, que esté ahí puesto, en un lugar donde se sitúa una víctima. ¿Qué les parece a ustedes? Mirta Payedes, estamos escuchando tu conversación. ¿Qué dicen? ¿Qué creen?
Pensemos que ese suele ser el lugar de las víctimas, ¿sí? Bueno, entonces, que necesitan que alguien los represente para sacarlos de ese lugar de tortura, ¿está? Pero escuchen, entre el sí mismo y el sujeto y los otros, el político, el déspota, el director de conciencia, la parresía introduce así la cuestión de la verdad, ¿está? ¿Qué será la verdad? Ahí tenemos otra discusión, por eso es tan interesante estas dos páginas, estas dos carillas que tienen tanto contenido. Qué capacidad de escribir con la condensación de la palabra, ¿verdad? ¿Vieron que en poquitas palabras se puede decir un montón? Bueno. La verdad. Recuerden que hay una gran discusión sobre la verdad y que tiene que ver con que hay parámetros objetivos de la verdad, o sea, nadie puede pensar que ese auto acaba de chocar al otro auto, pero como chocó, van a tener distintas versiones. Interpretaciones. Exacto, las versiones. Las interpretaciones son subjetivas y pueden valer. Para una empresa segura decir, bueno, vos describí lo que viviste. Bueno, yo venía por acá y no lo vi. Y el otro dice, no, venía muy rápido. No, bueno, a ver, son distintas formas de construir una verdad. Digamos, hay una parte objetiva y una parte subjetiva. La parte subjetiva también vale, es la subjetivizante justamente, si no sería que... Bien, entonces, parresía filosófica, bueno, la parresía filosófica tiene que ver con esto de la verdad, tiene que ver con el discurso filosófico, ¿sí? Y si la verdad no se establece a partir de un conocimiento previo. Bueno, no sé qué quiere decir acá. El discurso verdadero sería así, aquel en el cual se expresa una verdad que ya se posee. Sino como una función constante, eso no es, sino como una función constante y permanente en la que está en juego el ser mismo del que se habla. Lo que decíamos, la condición subjetiva. ¿Sí? Que hay un artículo también muy interesante que dice que es real la realidad y que habla de que la realidad es una construcción, que es de los comunicadores de Palo Alto, ¿sí? De quienes crearon los axiomas de la comunicación Václavic. ¿Sí? Muy interesante. Bueno, bien, entonces, muy interesante este artículo. ¿Está? Ténganlo en cuenta para el final, ténganlo en cuenta para el tercer escrito breve, ténganlo en cuenta si lo quieren escribir al tercer escrito breve para subir al foro, si quieren hacer un comentario, debatir sobre parresía en el foro, háganlo, abran debate si tienen ganas, ¿sí? No hay ningún problema, estaría buenísimo, ¿sí? Salimos y volvemos a entrar para ver otro textito más, así medio no tan profundo, ¿sí?